Los números para el encierre a corral son negativos. Estamos hablando de la diferencia básicamente entre reposición y gordo. En este último aspecto tenemos que hablar de nuevos quebrantos para hacienda que tiene destino de faena producida a corral. 2 a 3 pesos con respecto a los números que se manejaban en los primeros días del mes de septiembre. Y esto está directamente vinculado con el mandato que envía el negocio, el mostrador, la góndola y en definitiva el consumo minorista. Por otra parte, el maíz intratable le pone mayor incertidumbre al negocio finlotero por el precio que se maneja del cereal, lo que hace que el costo por kilo producido en las últimas horas se haya incrementado en torno de un 10%. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Una de las alternativas que hoy tiene el sector para mitigar el impacto del costo de kilo producido, del costo de la reposición, es la recría. Y el silaje es una de las alternativas que ofrece la recría. Por eso, el placer de compartir con ustedes esta noche de Corral con el ingeniero Marcelo de León, del INTA Manfredi, especialista en silajes de maíz y de sorgo vinculado a la producción de carne, básicamente en este caso a la recría, una alternativa en este caso estratégica. Lo explica el ingeniero Marcelo de León. Bueno, sin duda los silajes son un recurso estratégico en este sentido, porque nos dan, en primera instancia, nos dan certeza, nos dan la posibilidad de programar, planificar y tener asegurado lo que buscamos en cuanto a alimentación, en cuanto a respuesta animal, en cuanto a impacto en los sistemas de producción. Y en ese contexto, obviamente la recría es un proceso que se está incorporando cada vez más en la producción de carne y que entonces nos permite plantearla sobre la base de silajes a partir de los destetes. Entonces, digamos, hay un periodo y una situación en el cual estamos entrando a los inviernos, que normalmente son restrictivos en cuanto a producción forrajera, y entonces de esta manera podemos contar con un recurso de alta productividad, de calidades adecuadas o muy adecuadas para la recría. Por lo tanto, digamos, creemos y vemos que se está usando cada vez más, con resultados además muy positivos desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista económico, porque a veces se piensa de que es un recurso relativamente caro, pero cuando obtenemos el resultado en kilos de carne por hectárea de silaje, por ejemplo, cuando aseguramos la performance animal de una recría, terminamos obteniendo resultados económicos muy favorables. Con el ingeniero Marcelo de León del INTA Manfredi en la provincia de Córdoba hablamos sobre un aspecto interesante, aportes del silaje tanto de maíz como de sorgo en recría al destete para ese ternero que empieza a comer y que necesita una evolución previa, barata, antes de ingresar al corral. Bueno, es un ternero de que ya tiene el desarrollo ruminal y la capacidad de hacer un muy buen aprovechamiento del silaje como base forrajera. Las características nutricionales del forraje nos muestran, y esto es para cualquier silaje de maíz o sorgo, restricciones en la cantidad de proteína que requiere ese ternero para este proceso de desarrollo, proceso básicamente de crecimiento, no de engorde. Entonces, una de las premisas es que siempre tenemos que pensar en incorporar proteína a la dieta porque siempre va a ser una restricción. El otro punto es el aporte energético, que tiene que ser suficiente para esas ganancias de peso que esperamos
estén entre 700, 800 gramos para que se produzca este crecimiento, este desarrollo muscular sin engrasamiento. Entonces, ahí empezamos a considerar la principal valoración desde el punto de vista energético, que es la digestibilidad. Y las digestibilidades que nos dan los silajes, por ejemplo, de sorgo, sileros o doble propósito, en alrededor de 65% de digestibilidad, nos aseguran ese proceso de recría y esa respuesta animal. Los silajes de maíz, corremos un riesgo. Si es un muy buen silaje de maíz, la digestibilidad puede ser mayor, puede estar cerca del 70%, y eso sería un valor que ya nos va a provocar en el animal ganancia de pesos superiores, cercanas a 1 kilo de ganancia de peso, con lo cual ya corremos el riesgo de empezar a tener cierto grado de engrasamiento. Por lo tanto, hay varias opciones. Una, restringir el consumo, o sea que la cantidad que suministramos es menor, por lo tanto el aporte total energético, o diluir la dieta con algún componente de menor calidad. Entonces, el panorama hoy nos muestra que los silajes de sorgo son muy adecuados y seguramente con estos sileros o doble propósito podemos lograr adecuadamente las ganancias de peso esperadas para la recría, y en los maíces dependerá la calidad de cada silaje y ahí vendrán, digamos, las decisiones que se pueden tomar para acoplar o acomodar las dietas a este requerimiento de crecimiento animal. ¿Cómo se licúa? ¿De qué manera se estira la potencia del silaje de maíz en recría al destete? De esto habla en La Noche de Corral el ingeniero Marcelo de León. Bueno, las alternativas que vemos que se están usando con mayor facilidad en la medida que tengamos la posibilidad de armar dietas y suministrarlas con mixer, es una de las condiciones para estas dos opciones. O restringir la cantidad, quiere decir que si el animal tiene una capacidad de consumo del 3% del peso vivo, para poner un ejemplo, le tendríamos que estar suministrando una menor cantidad. Y la otra es diluir la calidad de la dieta, que puede ser con componentes de baja calidad. Normalmente se usan henos de baja calidad, henos de rastrojos, henos de pajas, henos de mala calidad, o algunos otros componentes. En la zona esta central de Córdoba, por ejemplo, se usa cáscara de maní o caja de maní, que es de muy baja calidad. ¿Cuál es el problema? Que esos componentes para diluir la dieta no necesariamente son de bajo costo como para acoplar adecuadamente a este objetivo de hacer kilos a bajo costo. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Nueva línea Granumix. Los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma, la inversión la hacemos nosotros. Suplefid, bionutrición animal. Llegó la evolución biotecnológica que permite la digestión eficiente de fibra y almidón para bajar sus costos productivos. Producir más al menor costo es posible. Suplefid. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas. Wincampo, software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wincampo.com. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. ¿Querés mejorar tus reservas forrajeras? Usa Rodosil. Puras ventajas.
Convertí tus silajes en más kilos de carne. Genofeed, ciencia aplicada a la producción ganadera. Acorral, la alternativa de los miércoles que compartimos y que renovamos semana a semana juntos a través de la pantalla de Canal Rural en toda América Latina. En este caso, para estirar, como se dice, este silaje de maíz, es necesario, entre otras cuestiones, casi como imprescindible, la incorporación del mixer. Habla en la noche de Acorral el ingeniero Marcelo de León. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Otro componente muy importante, las diluciones de la dieta con un componente de menor calidad siempre exige contar con mixer, contar con la infraestructura para comederos, contar, inclusive la restricción del consumo también exige el mixer y distribuir menor cantidad de comida. Entonces, ahí estamos sumando un costo extra de alrededor de un 20% más a lo que podría ser el uso de los autoconsumos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se produce una diferencia muy grande económica en el costo de alimentación de usar o tener la obligación de usar mixer, distribución de alimentos y productos que diluyan la calidad de dieta versus un autoconsumo de silaje de sorgo que cubra el requerimiento adecuado con menor costo, y lo único que tenemos que hacer es el aporte extra de proteína, a lo cual tenemos también una serie de opciones, inclusive algunas muy económicas, muy baratas, para hacer ese aporte extra de proteína. Entonces, cuando analizamos todas esas opciones, vemos que la de mayor rentabilidad y mayor margen bruto son aquellas en las cuales obviamente diluimos o disminuimos los costos de alimentación. Para hacer un buen silo, tanto de sorgo como de maíz, existe la ventana justa, el periodo ideal, el momento sin dudas más significativo para empezar a hacer la hechura de este silaje. Y sobre este aspecto, para evitar pérdidas mayores en el tiempo, charlamos con el ingeniero Marcelo de León del INTA Manfredi. Sí, hay un punto central, clave, que muchas veces vemos que no se le presta la suficiente atención, que es el momento óptimo de picado. El cultivo, sea de maíz, sea de sorgo y las variaciones de híbridos que podemos considerar dentro de estos dos cultivos principales, tienen características muy claras para decir tenemos que apuntar a ese momento de picado en el cual vamos a tener las condiciones adecuadas para hacer una buena conservación, un buen proceso y no tener pérdidas, que es el gran riesgo que tenemos cuando no picamos adecuadamente, conservamos adecuadamente y luego damos de comer. Entonces, el primer punto es el momento óptimo de picado, definido claramente por el porcentaje de materia seca de la planta entera, que tiene un rango entre 33 y 38% de materia seca. Ese rango le llamamos ventana de picado. Cada cultivo y cada híbrido tiene definido una ventana de picado a través de lo que llamamos tasa de desecación, o sea, cómo se va secando el cultivo a medida que avanza su ciclo, a partir de lo que diríamos grano lechoso hasta endurecimiento del grano, y ese punto define entonces no solamente el adecuado proceso de confección del silaje, sino la composición de los componentes que van a actuar nutricionalmente, como el estado del grano, el estado de la planta y por lo tanto su digestibilidad total y aporte de nutrientes. Teniendo en cuenta todas estas alternativas que nos plantea como desafío el silaje,
¿qué tipo de rindes podemos esperar luego para empezar a producir carne? Bueno, los dos cultivos tienen un potencial de rendimiento muy alto en la medida que atendamos adecuadamente las cuestiones agronómicas para cualquiera de los cultivos. Cuando hablamos de números, tenemos que decir que hoy, con la genética y el manejo agronómico adecuado, podemos estar en 20.000 kilos de materia seca por hectárea o 60, 70.000 kilos de verde o de tal cual. Y eso es un potencial tanto para maíz como para sorgo. Vemos que productores que están mejorando sus procesos productivos ya están tranquilamente en 17, 18.000 kilos de materia seca por hectárea. Quiere decir que hay que apuntar en primera instancia a un alto rendimiento porque termina afectando el resultado no solamente productivo, sino económico, por un menor costo del kilo de materia seca producido y por la cantidad de kilos que nos da la posibilidad de transformar en cantidad de kilos de carne. Con este nivel promedio de rendimiento, la pregunta es, para el ingeniero Marcelo de León del INTA Manfredi, ¿cuántos kilos de carne por hectárea podemos llegar a producir? La transformación de este potencial de producción, no pongamos los 20.000 kilos, pero pongamos entre 15 y 17.000 kilos de materia seca por hectárea en un proceso de recría, donde todo ese silaje lo vamos a consumir en este periodo que decimos que el animal pasa de 160 a 260, 280 kilos en unos 150 a 160 días. La transformación entonces de ese rendimiento del silaje en kilos de carne nos está dando alrededor de 2.500 kilos de carne potencial, un promedio podría ser 2.000, porque estamos hablando de prácticamente 20 cabezas a 100 kilos por cabeza. Estamos hablando tranquilamente de 2.000 kilos de carne por hectárea de silaje en este proceso de recría. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907, acompañando al productor. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. haciendafederales.com. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Allí en pantalla aparecen las distintas vías de comunicación para que desde dudas e inquietudes aparezcan próximos temas de nuestros encuentros semanales. Hoy, junto al ingeniero Marcelo de León del INTA Manfredi, en la provincia de Córdoba. Pese al alto costo de la hechura del silo, ¿es un recurso rentable a la hora de producir carne?
Uno hace los números de esta transformación desde el cultivo a los kilos de carne, concretamente en un proceso de recría, vemos que a pesar del costo que podemos considerar relativamente alto de una hectárea de silaje, supongamos 50.000 pesos por hectárea, estamos produciendo 2.000 kilos de carne que hoy a 100 pesos el kilo son 200.000 pesos de producción. Quiere decir que esos 200.000 pesos producidos me pagan y me dejan un margen económico muy importante cubriendo estos costos de que hoy serían 60.000 pesos por hectárea de cultivo más confección del silaje. Ahora, en esto hay un secreto o algo que tenemos que tener en cuenta y que nos define este resultado. Es que en este proceso de transformación del cultivo en carne tenemos que minimizar las pérdidas, que en algunos casos se ve que son muy importantes, y obviamente cuando tenemos pérdidas en el camino, el resultado va cayendo. Si no tenemos el rendimiento adecuado, si no tenemos la calidad, si perdemos en la mitad del proceso parte de este producto, de este silaje, obviamente el resultado va a ser menor. Quiere decir que el secreto y la recomendación es evitar pérdidas en un proceso que de alguna manera es complejo, que tiene muchos pasos. Entonces nosotros estamos proponiendo y estamos ejecutando y acompañando a los productores en evaluar 25 indicadores a través de este proceso que va, como decimos, desde el cultivo hasta los kilos de carne, para monitorear en qué aspectos podemos estar fallando, en qué aspectos podemos mejorar y qué resultados podemos tener en términos de mejoras económicas. Yo diría 3 niveles principales donde atender. El primer nivel es lo que obtenemos a nivel de cultivo. O sea, si yo no hago un cultivo, tanto agronómicamente como en híbridos, adecuado para silaje, ya empiezo con una restricción de lo que sería la materia prima que pienso transformar. El segundo punto es algo que comentamos recién, el proceso de confección, que tiene varios aspectos. Dijimos momento óptimo y le podemos sumar el tamaño de picado, la altura de picado, el procesado del grano, la compactación como un factor fundamental y su conservación. Quiere decir que ahí hay otro factor central. Y el tercero sería el proceso de extracción y suministro. La extracción tiene que ser simplemente prevista en cuanto a la tasa de avance del frente, de cualquier silaje, sea bolsa, sea puente, para evitar pérdidas de deterioro aeróbico, por ejemplo, pérdidas físicas si removemos el material, si nos queda en el camino, si no llega al comedero adecuadamente, si vuelcan los comederos. Son todas pérdidas en el proceso de extracción y suministros que a veces llegan a más del 30%, 40%. Entonces, obviamente, ese nivel de pérdidas nos va a provocar una disminución importante del resultado final, del resultado económico. Por lo tanto, la propuesta es que cada uno pueda evaluar, pueda monitorear, cuantificar, medir mejor todos estos puntos del proceso para ver dónde tiene pérdidas y corregirlas o prevenirlas. Presenta este momento en la noche de Acorral Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.
Y estos son los precios de la hacienda gorda terminada a corral. Novillitos de 300 a 350 kilos, 105, 112. 351 a 390 kilos, 103 a 108 pesos. 391 y hasta 430, entre 100 y 105 pesos. Novillos, 431 y hasta 460, 100 a 104. 461 y hasta 490 kilos, 100 a 105 pesos. Vaquillonas de 300 y hasta 350 kilos entre 105 y 110, 351 y hasta 390 kilos, 100 a 103 pesos. Y estos son los precios de la hacienda terminada a corral con destino a exportación en novillo mestizo de 450 a 480 kilos, 190 pesos el kilo de carne en gancho con 30 días, 187,21 y 185,15. Cuartinos, 450 a 480 kilos, 187 pesos con 30 días, 185,21 y 183 pesos el kilo de carne en gancho con 15 días de plazo para el pago. Novillo cruza de 450 a 480 kilos, 183 pesos la carne en gancho con 30 días de plazo, 180 a los 21 y 178 con 15 días. Vacas, Unión Europea terminada a corral, 166, 170 pesos kilo de carne en gancho. Estos son los precios de la reposición. Terneros hasta 160 kilos, 154 pesos. 160 a 180, 146 pesos. 180 a 200 kilos, 142. Terneros 200-230, 139 pesos. La ternera hasta 150 kilos, 142. 150 a 190 kilos, 134 pesos. Terneras 190 a 210, 128 pesos. Biogénesis Bagó presenta Bioclostrigen J5 2 mililitros. Una vacuna segura, potente y eficaz para prevenir mancha, gangrena gaseosa y enterotoxemias en bovinos, ovinos y caprinos. Bioclostrigen J5 es uno de los productos de la línea de biológicos más completa del mercado. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Presentó este momento Biogénesis Bagó, la evolución en la salud animal. Esto fue A Corral. Gracias por la compañía como de costumbre. Si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 20 nos volvemos a encontrar. Hasta cada momento. Muchas gracias.